Hola, les habla el profe Yus. Revisemos entonces ahora un ejemplo del desarrollo de rampas de acceso. Tendríamos que, eh, por ejemplo, para una altura de 90 centímetros, se necesita hacer una rampa, ¿cierto? Que tenga una pendiente del 6%. Entonces, ¿qué longitud en planta tendría dicha rampa? Entonces, la pregunta, digamos, es esta, la situación es esta, ¿cierto? Se tienen 90 centímetros para subir con una pendiente del 6% y no sabemos cuánto se requiere pues en desarrollo horizontal para llegar a esos 90 centímetros. Entonces, eh, si usamos la fórmula de la pendiente, entonces la fórmula de la pendiente dice que dividamos el valor horizontal, en este caso h, que son 90 centímetros, entre la distancia, perdón, el valor vertical, que en este caso es h, que son 90 centímetros, dividido entre el valor horizontal, que en este caso es d, que no lo conocemos, pero conocemos la pendiente que es el 6%. Entonces, despejando de aquí de la fórmula, que se multiplicaría h sobre d por 100 por ser un porcentaje, entonces digamos que este valor de la pendiente que está acá, digamos, este valor de la distancia horizontal que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a la pendiente y con la pendiente queda multiplicando el valor de la distancia horizontal de esa pendiente la pasamos a dividir, de tal forma que D nos queda solita y así la hemos despejado. Entonces, h sobre el valor de la pendiente por 100 nos daría la distancia horizontal. Como h son 90 centímetros, que equivalen a 0,9 metros, lo dividimos entre 6, que es el valor de la pendiente, y lo multiplicamos por 100. Entonces, eso nos da 15 metros. 15 metros se requieren para subir nada más 90 centímetros en todo el desarrollo pues, que hay que hacer eh, para ello, ¿cierto? Ese es, digamos, el precio que hay que pagar por la comodidad que dan las rampas. Entonces, 15 metros es mayor que 9. Recuerden que 9 es el límite para eh, no tener descanso, o sea, para subir, eh, subir una distancia horizontal de 15 metros, de 9 metros, perdón, y a partir de 9 metros, entonces es necesario colocar un descanso. Pues se requiere un descanso, ¿cierto? Porque 15 es mayor que 9. Y entonces se adicionan un descanso que puede estar entre 1,50 y 1,80 metros, como se puede ver en las especificaciones de las rampas. Entonces, la rampa en realidad tendría una longitud total de 15 metros más 1,80 serían 16,8 metros de largo. Además de eso, pues, o sea que la rampa quedaría de esta manera, ¿cierto? Además de eso, pues es necesario tener un descanso al final, antes de acceder al sitio. Es posible que sea necesario un descanso o pues si las condiciones del sitio ya tienen un espacio aquí para llegar de manera plana, ¿cierto? Sin ningún obstáculo, entonces no sería necesario este descanso al final, sino habría que hacerlo. Pues la rampa en total tendría 16,8 metros de longitud con una pendiente del 6% para subir 90 centímetros. Y en otro ejemplo dice que una persona tiene una rampa de 3,7 metros de longitud fuera de su casa y necesita reducirla a 2,60. Es posible que con 3,70 se salga, digamos, del paramento de la casa y empiece a invadir el espacio público del andén. Entonces, 3,70
sería una longitud, pues, digamos que no cumpliría, ¿cierto?, con las condiciones ahí de funcionalidad, entonces es necesario reducir a 260 porque es la distancia libre, pues, que se tiene disponible. Entonces, se requiere salvar una altura, ¿cierto?, subir a 26 centímetros. Entonces, ¿qué pendiente tendría inicialmente esa rampa de 370 y qué pendiente se debería usar o tendría al reducirla, perdón, qué pendiente tendría inicialmente a los 370 y qué pendiente tendría al reducirla a 260? Estos son dos datos que hay que calcular. Entonces la rampa tiene esta configuración, tiene una altura de 26 centímetros y una distancia de 370 inicialmente. Entonces, ¿cuál sería el valor de la pendiente? Entonces, la fórmula de la pendiente es h, ¿cierto? Que es la altura vertical, dividido entre d, que es la altura horizontal, multiplicado por 100. Como h es 26 centímetros, entonces es 0,26 metros y d es 3,7 metros, entonces d sería 3,7. 0,26 metros dividido entre 3,7 metros y se multiplica por 100%. Recuerde que si la altura está en metros, entonces la distancia horizontal tiene que estar en metros. Altura vertical en metros, la distancia horizontal en metros. Eso nos da 7%. Entonces, la pendiente inicial era del 7%. Ahora, si se reduce la longitud, ya no es 3,7 sino 2,6. Eso implicaría que la pendiente va a aumentar, ¿cierto? Porque ya el desarrollo es más corto, entonces la inclinación aumenta. ¿Cuánto aumenta? Veamos. La pendiente sería h, que es la altura vertical, que siguen siendo 26 centímetros, y d, que sería la distancia horizontal, la nueva, que es 260, ya reducida, y entonces, y multiplicada por 100. Entonces, 0,26, que son los 26 centímetros, dividido entre 2,6 metros, multiplicado por 100, eso nos da un 10%. Quiere decir que al hacer la reducción, la rampa pasaría de 7% al 10%. Es posible que para el uso que se requiere, esos 10% sean aceptables según la norma que habla de que rampas, digamos, que no son eh, salidas como de emergencia y para evacuación, entonces pueden tener pendientes hasta el 12,5%. En este caso hablamos de una pendiente del 10%. Muchas gracias.